Hola chicos, buena tarde, ¿cómo se encuentran hoy? Bien, maestra, muchas gracias. Bien, Ay, maestra. Bien, maestra. me da muchísimo gusto. ¿Qué tal el calorcito, Marianita? ¿Cómo está? ¿Cómo te trata el calor? Pues igual que siempre mi casa sigue fresca. Fresca, dice, hay que se cocinen en su jugo los demás, yo estoy fresca. Está bien, Marianita, qué gusto. Dani, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal el calorcito? ¿Cómo te trata? Pues estoy bien, maestra. Pues de regreso de la escuela casi me insolo, así que No me digas, oye, sí está fuerte el calor, pero pues bueno, pues hay que irse por la sombrita, Dani, por favor. sí. Gracias. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal la tardecita calurosa? Muy calurosa. Bien, maestra, pues con calor como siempre. Como siempre, ahorita que estoy checando, yo ni había visto, pero aquí en mi compu dice 30 grados. ¿Será? ¿No Y a creo? mí dice lo mismo. ¿Verdad? Yo no había visto, o sea, sí siento calor, ¿no? Pero no soy de, ay, ¿cuántos grados? No sé. Pero ahorita que estoy viendo aquí en la compu dice 30 grados. Con razón, está caluroso. Sara, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal esta tarde? ¿Cómo te trata esa calurosa? Buenas tardes, maestra. Bien, de hecho, no hace, bueno, para mí no hace calor. Mira, qué bueno. Esos 30 grados que te hacen, ¿verdad? Está muy bien, Sí. Sara. Gracias. Hola, Kemich. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta tarde calurosa? Buenas tardes, maestra. Pues nada más de regreso a la escuela. Ujú. Ah, pues Cuando está uno, ajá, cuando estás en el rayo del sol es cuando se siente, ¿no? sí, estás en el sol y empiezas a dar cuenta que hace calor. Ujú, tienes razón. Alban, ¿qué tal? ¿Cómo vas con esta tarde calurosa? Pues tengo calor. Ok, gracias. Natanael, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal esta tarde calurosa? ¿Cómo la llevas? Pues hoy sí mi casa está no tan calurosa como otras veces. Así que, bien. Eso es bueno, que me da muchísimo gusto. Yo lo que hago es, pues nosotros nos vamos a trabajar, ¿no? Y pues no hay quien esté aquí como en el día. Y entonces, pues dejamos todo abierto, ventanas abiertas, para que cuando lleguemos, pues no se sienta, ¿no? Tan encerrado y tan caluroso. Así que, pues bueno, ahí tenemos esa oportunidad. Gracias, Alexa. ¿Qué tal esta tarde calurosa? ¿Cómo la llevas? Hola, Emi. ¿Qué tal esta tarde calurosa? ¿Cómo te sientes tú? Hola, pues sí está un poquito calurosa, ¿verdad, maestra? Pues aquí dice 30 grados. No sé cómo lo sientas tú. En mi casa no hace mucho calor, pero sí afuera está horrible. Sí, te digo que, pues no nos queda más que les digo que nuestra agüita fresca, yo hoy tengo tamarindo, y ropa fresca, qué bueno que su casa es fresca, y pues a padecerle lo menos posible al calor. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que iniciemos el día de hoy con con nuestro tema siguiente, que tiene que ver con el imperio de Maximiliano. Vamos a retomar algunas cuestiones del imperio de Maximiliano. Terminamos ya con la parte de las leyes de reforma y seguimos entonces con esta parte de imperio de Maximiliano. Denme oportunidad de compartir mi pantalla. Ahí está, estoy compartiendo ya para que
ustedes me digan si en algún momento se corta la presentación, por favor, infórmenme para que yo haga lo concerniente y podamos continuar. Hasta ahorita, Marianita, ¿me están escuchando bien? Sí, maestra. Ok, bien. Pues entonces, vamos con esta parte del imperio de Maximiliano. En esta línea del tiempo, quiero mostrarles cómo se sucedieron estos hechos del imperio de Maximiliano. Recuerden que cuando regresa Juárez a la presidencia, pues estamos hablando de la etapa de la restauración de la República. Entonces, después de la Guerra de Reforma, después de la elaboración de estas leyes de reforma, pues entonces va a haber cambios muy drásticos en la parte del gobierno en México. Vamos a ver como antecedentes entonces la Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma que se llevó a cabo de 1858 a 1861. Por eso se llamó Guerra de los 3 años. Aquí también tenemos como antecedente que México va a suspender el pago a Francia, España y el Reino Unido, a Inglaterra, porque pues obviamente no tenían los recursos económicos necesarios para poder pagar. Estamos hablando de deuda externa. Entonces, pues desde que México logró su independencia, empezó a pedir dinero a otros países. Por eso es que pues la deuda siguió creciendo. Entonces, los antecedentes del imperio de Maximiliano son estos. Primero, estamos después de esta parte de la Guerra de Reforma y ya no hay dinero para pagarle a estos países que además están exigiendo el pago de la deuda. Los conservadores le van a ofrecer el trono a Fernando Maximiliano, que será archiduque de Austria. Entonces, no hay manera de que los conservadores puedan continuar en una situación en donde les han quitado sus privilegios. Recuerden que los conservadores pues van a pertenecer al grupo más selecto de la sociedad, son los ricos de la sociedad. Entonces, estos conservadores lo que pretenden es retomar estos privilegios que perdieron después de esta guerra de reforma. Entonces, las acciones que van a tomar será buscar en Europa un gobernante que satisfaga sus necesidades y que cumpla con las demandas de restablecer los privilegios que les quitaron con esta guerra de reforma y con las leyes de reforma. Pues entonces lo que van a hacer es buscar a este gobernante, pues van a encontrar en Maximiliano un buen prospecto para poder hacerle la invitación. Entonces, pues Maximiliano está muy emocionado, le dicen que en América hay un país llamado México, que estaría muy contento la población de que él viniera a gobernar, ¿no? Entonces, pues le venden muy bien la idea, Maximiliano acepta y pues tiene que renunciar a sus derechos sobre la corona de Austria. Y bueno, pues va a firmar los tratados de Miramar con Napoleón III. Por lo tanto, pues Francia se va a comprometer a respaldar el imperio de Maximiliano durante 6 años. Esta era la condición para que Maximiliano viniera a nuestro país a gobernar, que existiera esta parte de el apoyo. Y en este caso, el apoyo se lo va a dar Francia. Maximiliano, como gobernante, por 3 años va a gobernar nuestro país como emperador por 3 años. Y el lugar de residencia será el castillo de Chapultepec. Aquí va a gobernar. Cosa muy curiosa, no va a ser un gobernante que satisfaga las necesidades del grupo conservador, porque la verdad es que no les pareció a los conservadores lo idóneo, porque además Maximiliano tenía ideas muy liberales. Entonces, pues proclamó leyes que se parecían mucho a las leyes de reforma y entonces, pues no, la política de Maximiliano
era más liberal que conservador. Así que, pues los conservadores le van a quitar su apoyo porque no necesitaban un gobernante liberal, ya tenían a Benito Juárez. Entonces, pues no pudo, no cumplió con las expectativas que tenían los conservadores. Maximiliano entonces se entrega al general Ramón Corona y le va a dar a su espada en señal de derrotas. Esa será como la parte simbólica de que Maximiliano ya no va a continuar en el trono. Tomás Mejía, Miguel Miramón y Maximiliano van a ser juzgados y sentenciados a muerte en el 19 de junio de 1867. Entonces, después del fusilamiento de Maximiliano, pues en ese momento vamos a ver cómo el gobierno republicano de Juárez nuevamente va a entrar en vigencia el 15 de junio de 1867 y en la Ciudad de México iba a llegar a su fin el Segundo Imperio Mexicano. El primer imperio, recuerden, estuvo a cargo de Iturbide. Agustín I fue el nombre del emperador y este imperio de Maximiliano será el segundo imperio que vamos a ver nosotros entonces en nuestro país. Y esto pues obedeció a los intereses de los conservadores. Ellos eran los que querían que viniera Maximiliano a gobernar, lo convencen, viene, se establece el imperio y no satisface los intereses de los conservadores, le quitan su apoyo y entonces pues ya no le dan la oportunidad de seguir gobernando, lo van a sentenciar, lo van a fusilar y entonces el gobierno de Juárez, que era el gobierno legítimo, va a continuar vigente, va a retomar sus funciones. Díganme por favor si queda claro cómo se llevó a cabo este imperio de Maximiliano. ¿Dudas, preguntas? No, maestra, todo claro. Sí, me quedó Ok. claro. Oh, claro, maestra. Muy bien. Entonces, bueno, eso es con respecto a imperio de Maximiliano. Después de que termina el imperio de Maximiliano y Juárez va a retomar la presidencia, se van a llevar a cabo elecciones. Recuerden que Juárez no había sido electo, que él iba a llegar a la presidencia precisamente asumiendo el cargo porque era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces le tocaba asumir este cargo. Y entonces ya cuando se van a llevar a cabo las elecciones, Benito Juárez ahora sí se va a postular a la presidencia. Además estamos hablando de una época en donde la reelección era una opción para los gobernantes, así que bueno, pues no había ningún problema con que Juárez se postulara para la presidencia. Pero pues aquí va a surgir la figura de Porfirio Díaz y Porfirio Díaz dice, ¿cómo que reelegir? ¿No? Si los presidentes no se tienen que reelegir, tenemos que tener presidentes distintos en cada periodo. Entonces, bueno, pues ahí va a salir la figura de Díaz haciendo este tipo de propuestas. Pero bueno, ya en ese momento, dime, Vale. No sé si sea yo, maestra, pero se traba. Ah, me estoy trabando. A ver, dime, déjame ver. Marianita, ¿me escuchas trabada? No, maestra, yo la escucho. No. Kemich, ¿me escuchas trabada? Yo la escucho muy bien, maestra. Sí. A lo mejor, Vale, tal vez sí seas tú entonces. Si quieres intentar revisar tu conexión, por favor, porque al menos dos de tus compañeros me están escuchando bien. Bueno, retomo la parte de la República restaurada. Les decía, Juárez va a postularse a la presidencia en estas elecciones y pues van a surgir algunos personajes que no están de acuerdo con que Juárez se reelija. Pero bueno,
va a continuar con el proceso electoral y efectivamente va a ganar. Algunos dicen que hubo fraude, que Juárez va a ganar las elecciones, pero de manera fraudulenta. Entonces, pero de alguna manera gana las elecciones. Desafortunadamente, en este proceso, Juárez muere. Entonces va a dejar vacío este cargo de presidente de la República, ¿no? Porque al no haber figura de vicepresidente, bueno, pues entonces alguien se tiene que hacer cargo de ocupar este puesto. Pues eso le va a tocar espérame, espere. Lerdo de Tejada, se me fue el nombre. Pero la República Restaurada, antes de que lleguemos con Lerdo de Tejada, estoy acá. En la parte de la República Restaurada, Juárez ocupa nuevamente la presidencia y de 1867 a 1876 será la República Restaurada. En el aspecto económico, lo que Juárez pretendía era industrializar al país. Y para ello, pues, intentó atraer capital extranjero para mejorar la agricultura, para industrializar al país y para que nuestro país fuera un puente de comunicación entre diferentes países a través del ferrocarril. Juárez puso mucho énfasis en la parte del desarrollo del país a través de las inversiones extranjeras. De hecho, tenía muy buena relación con los Estados Unidos, entonces pues va a permitir precisamente que los inversionistas estadounidenses pues invirtieran en nuestro país. Y esta parte del ferrocarril, de la construcción de vías del ferrocarril, pues va a ser una muy buena opción. En la parte política, en la República Restaurada, recuerden que a República Restaurada se le llama a este periodo en el que Benito Juárez va a regresar y va a asumir la presidencia de la República después de que termina el imperio de Maximiliano. En el aspecto político, va a vencer en las elecciones de 1867 a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era quien no quería que Benito Juárez se reeligiera. Trató de ampliar sus poderes y controlar al Congreso. Y en 1871, bueno, pues habrá esta parte de reelección. Díaz se va a levantar en armas con el plan de la Noria y los liberales, algunos de estos liberales van a estar apoyados por otros grupos y van a buscar la manera de levantarse en armas en contra de Benito Juárez. Entonces tenemos que incluso no solamente los conservadores, sino ya alguna parte de los liberales no quieren que Benito Juárez siga en la presidencia. Uno de ellos será Porfirio Díaz. En la parte social de la República Restaurada, pues se trata de pacificar al país. Se van a suspender las garantías individuales, se va a promover la pequeña propiedad individual y desafortunadamente, bueno, pues la marginación a los grupos menos favorecidos como los indígenas, pues va a ser una realidad. Se redujo al ejército, se restó fuerza a los militares y también se redujo el gasto público. El gasto público es la inversión que hace el Estado en las diferentes acciones que quiere o que tiene que hacer. Por ejemplo, educación es gasto público. Salud, ahí también es gasto público porque pues hay una parte de una partida presupuestal que se tiene que asignar a estos sectores. Entonces, hay una reducción en el gasto público. Y bueno, pues esto también originó el bandolerismo, es decir, como la parte de los asaltos en los caminos. Entonces, esto será con respecto a la República Restaurada. Y posteriormente, bueno, pues cuando muere Juárez, ahora sí, Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada es quien
va a asumir la presidencia de la República en lo que se llevan a cabo las elecciones. ¿Y por qué Lerdo de Tejada? Porque él, al igual que Juárez, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces a él le correspondía asumir este cargo. Acuérdense, no existía la figura del vicepresidente. Existió en algún momento y después se eliminó y en ese momento pues todavía no se restauraba. Hasta aquí díganme, ¿vamos bien con República Restaurada, chicos? Sí, maestra. Sí. Creo que sí, maestra. Ok, perfecto. Seguimos con el gobierno de Porfirio Díaz. Este va a ser un gobierno y ustedes creo que esta etapa de la historia de nuestro país la han revisado en diferentes ocasiones y pues nosotros la vamos a retomar para poder ubicarla dentro de este espacio de temporalidad dentro de nuestros temas de estudio. Entonces, en el régimen porfirista, yo quisiera que me digan qué recuerdan de este régimen. ¿Cómo se llevó a cabo, Marianita? ¿Qué recuerdas de lo que habías estudiado sobre el porfiriato? La figura de Porfirio Díaz, aspecto político, económico, social, lo que recuerdes. No sé si me equivoqué, pero creo que en esa época se construyeron muchos ferrocarriles y se decoró mucho las ciudades. Tienes toda la razón, así como Juárez les dije, fue quien va a iniciar con este proceso de industrialización del país y obviamente pues modernización a través de las vías de comunicación como los trenes, la creación de vías y pues obviamente la puesta en marcha de la comunicación a través de los tranvías y de los trenes después, pues va a ser una parte muy importante para la economía, porque pues las vías, los trenes van a llevar y a traer las mercancías pues por todo el país, ¿no? Y esto quiere decir que el comercio terrestre del país pues va a ser mucho más eficiente. No es lo mismo porque pues no existían otras maneras de llevar cargas, de cargamento, pues que no fueran en carruajes, ¿no? Imagínense estos carruajes o a caballo, pues cómo se podrían llevar grandes cargas, ¿no? No sé, de granos, si estamos hablando de minas, de plata, ¿no? De la plata que se extraía de las minas y demás. Bueno, pues esto se solucionaba con el tren. Bien, gracias. Kemich, ¿qué más recuerdas del régimen porfirista o del porfiriato? Aparte de que hubo mucho avance en el ferrocarril, es algo que recuerdo mucho. También recuerdo que se empezó la minería, que, mm, que se estableció una ley que era para poder quitar ciertos territorios a campesinos. Ok, Lo que sí, más recuerdo. Ajá, gracias, Kemich. Tienes razón en cuanto a la parte de la minería. La minería había sido una actividad muy importante durante la Nueva España y no va a decaer, al contrario, va a ser más intensiva, ¿no? Porque recuerden que Porfirio Díaz va a permitir que los inversionistas extranjeros pues lleguen a nuestro país y entonces creen, impulsen el desarrollo de las minas. Entonces el norte del país, el centro norte del país van a ser lugares en donde están estos yacimientos, ya sea de plata, ya sea de oro, que van a estar explotando. Entonces se van a continuar con la explotación, pero ahora con capital extranjero, ¿no? Entonces aquí tenemos, sí, la inversión extranjera. Amy, ¿qué más recuerdas del porfiriato? Dinos. Pues por lo que había tratado con mi maestra de historia, nos había dicho que él llegó como a la presidencia con el lema de, ay, no me acuerdo si era de Madero, no me acuerdo bien, pero era el de no a la reelección y pues sí terminó reeligiéndose por más de 30 años. Ajá. Me acuerdo que por él también fueron las vías de comunicación,
las redes Ujú. importantes de los teléfonos, Ujú. pero que igual no tenía pues tanta la democracia como una forma de gobierno. Así es, y lo que dices es importante, ¿no? Porfirio Díaz va a llegar a la presidencia y se va a postular cuando Lerdo de Tejada se quiere reelegir. Ya se había levantado en armas cuando Benito Juárez se reeligió y pues no le funcionó porque ganó Benito Juárez, ¿no? Y cuando termina su periodo de gobierno de Lerdo de Tejada se va a postular como candidato a la presidencia, después que ocupa el cargo de manera interina, pues entonces él dice, bueno, yo me voy a postular, ¿no? Y ahí es donde pues va a decir Porfirio Díaz nuevamente, no, que no se pueden reelegir, ¿no? Pero Lerdo de Tejada va a ganar, entonces él va a ser el presidente. Y en ese momento es cuando pues él ya está un poco obsesionado con la presidencia del país y entonces él quiere ocupar el cargo de presidente, ¿no? Pero efectivamente en 2 ocasiones se va a levantar en armas en contra de la reelección tanto de Juárez como de Lerdo de Tejada. Gracias. Natanael, ¿qué recuerdas del régimen porfirista? Una de las cosas que me acuerdo es que fue una dictadura. Así es. Oye, ¿y qué características tienen las dictaduras? ¿Te acuerdas, Natanael? Más o menos, sí. Ok, ¿cómo es un gobierno dictatorial? La figura del dictador, ¿es dictador? ¿Por qué le llamamos dictador? No dejan el poder. Ujú. Permanecen en el poder muchísimos años, ¿no? Más de 30 años en el caso de Porfirio Díaz. Oye, ¿recuerdas los nombres de algunos otros dictadores en el mundo? En el mundo, no muchos, pero otros otros de aquí, sí. Ujú. A Santa ver, Anna, dinos. Ok. Santa Anna, Antonio López de Santana, Benito Juárez, Porfirio Díaz, y también ya iba encaminado Sebastián Lerdo de Tejada. Ok, bueno, fíjate que tanto Benito Juárez como Lerdo de Tejada, pues no pudieron a lo mejor convertir su gobierno en un gobierno dictatorial, aunque tal vez tenían esa pretensión, ¿no? Pero Díaz sí lo logra y efectivamente el gobierno de Díaz se va a convertir en una dictadura. Y si pensamos en otros países que han vivido dictaduras, bueno, pues está la Alemania nazi, ¿no? Con Hitler, la Italia con Benito Mussolini, España con Francisco Franco. Entonces, vamos a ver cómo efectivamente. Adelante, Alex. Según yo, también dictador es ahorita el actual presidente de Corea del Sur. Sí, del norte, ¿eh? Aquí corregimos, Corea del Norte. Ah, sí, perdón, se me fue. ¿Verdad? Claro que sí, Alex. Tienes toda la razón, Corea del Norte. Y fíjate cómo ahorita que tú señalas a Kim Il, es uno de los Kim Il, este dictador, la información que nos llega a nosotros de Corea del Norte es muy limitada, porque no permite una gran apertura de Corea del Norte. Entonces, pues ahora sí que lo que sabemos está limitado. Y esa es otra característica de los gobiernos dictatoriales, es que los medios de comunicación están controlados por el Estado. En este caso, bueno, pues son controlados por el dictador. En México, en el caso del régimen porfirista, pasó lo mismo, había una gran vigilancia a los medios de comunicación. No es que no hubiera, que eran los periódicos, no es que no hubiera publicaciones, sino más bien es que estas estaban controladas
para que no tuvieran ningún tipo de publicidad negativa para el régimen, ¿no? Y claro que salían pasquines y claro que salían publicaciones que atacaban al régimen y obviamente a Porfirio Díaz, pero pues inmediatamente identificaban de dónde venían y los llevaban a la cárcel, ¿no? Y entonces las cárceles de este país durante el régimen porfirista pues estaban llenas de personas que estaban ahí por motivos políticos, que estaban en contra del régimen de Díaz. Sara, ¿qué más recuerdas del régimen porfirista? La Alban, tú verdad, adelante, Sara. la verdad, es un tema que no, ¿cómo se podrá decir? Que Como no ven manejando. Sí, sí, sí. Ok, Sí. tal vez al que no le has puesto mucha atención. Oye, pero te pregunto, ¿cómo crees que vivían las personas durante el régimen porfirista en general? ¿Había una gran distancia entre los ricos y los pobres o crees que no? Pues yo creo que sí, porque, pues no sé, esas épocas eran así como que se podría decir que eran menos, como que despreciaban un poco a las Sí, personas claro. pobres y a Los las ricos ricas. eran muy ricos y los Sí, sí, pobres sí, eran muy pobres, ¿no? sí, ¿Y quiénes eran más numéricamente, los ricos o los pobres? yo creo que los pobres. Así es, así es. ¿Dónde crees que estarían viviendo los pobres durante el régimen porfirista? Pues yo creo que así como no sé, en la calle. En el campo, ¿crees que algunos vivirían en el campo y algunos en las ciudades, cierto? Sí, Ok. ¿Y las condiciones de vida, ya sea en el campo o en la ciudad? ¿Cómo serían? pues yo creo que en la ciudad eran como mm, muy buena, ¿no? Así como Oye, pero tanto, ¿crees que se explotaba el trabajo de los obreros y de los campesinos? sí, Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Sara. En el caso de los obreros y los campesinos, era muy explotado su trabajo. Y obviamente, pues, cada uno de ellos vivía condiciones diferentes. Dime, Amy. En la época de Porfirio estaban las tiendas de raya maestra, Exactamente, Amy. Tú muy ¿verdad? bien, Amy. Oye, ¿por qué se llamaban tiendas de raya? Ay, no me acuerdo, pero sí sé que nada más eran con vales y que los Sí, trabajadores de ahí solamente podían comprar productos en esas tiendas y así a es, precios muy caros, entonces se endeudaban así y es. hacía que la deuda, si ellos se morían, pasaba a sus hijos y así. Sí, qué sistema tan explotador, ¿no crees, Amy? Sí, Totalmente. de hecho, Y lo que, sí, mi, adelante. mi maestra Ujú, de historia nos había ujú, comentado que también, bueno, vivían en haciendas, ¿no? O sea, estos ujú, que normalmente así eran es. franceses, porque Ujú, Porfirio decía que pues era para mejorar un poquito la sangre ajá, la mexicana. raza. Ajá, Sí. y que pues cada trabajador, cada que se quería casar con una chica, que tenía que pasar su primera noche con el dueño de la hacienda Así es. Eso se para llama poder derecho hacer. de pernada. Ajá. Ujú. Y bueno, y todo lo que nos ha dicho su compañera Amy es oro molido, porque tiene mucha razón acerca de esta unidad. Fíjense, la unidad económica más importante del régimen porfirista, es decir, de lo que dejaba más dinero, era la hacienda. Entonces, hablamos de la agricultura. Cuando decimos la hacienda, no me refiero a una hacienda en particular, sino el trabajo que se hacía en las haciendas. Estamos hablando de un trabajo agrícola. Y efectivamente, pues los campesinos que vivían y trabajaban en las haciendas, pues su trabajo era muy explotado. Generalmente trabajaban
pues se levantaban desde las 4 de la mañana y empezaban sus labores en el campo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el sol se ponía y ya no había luz. Entonces podían ser 12 horas, podían ser 16 horas, eran muchas horas, no tenían un número de horas determinado para trabajar. Entonces, como bien dice su compañera Emi, pues tenían que cumplir con una tarea que les asignaba el hacendado, que era el dueño de la hacienda, los capataces que estaban vigilando que los trabajadores agrícolas hicieran su trabajo, pues tenían ellos que entregar un volumen determinado de producción que había que entregar. Si no cumplían, bueno, pues entonces pues eran azotados, ¿no? Castigos físicos. Y pues para evitar esto, los campesinos lo que hacían era pedir ayuda a sus esposas y a sus hijos. Y entonces ahí los tenían toda la familia trabajando para poder llegar a la meta solicitada, ¿no? Entonces, pues fíjense, era un solo pago y trabajaba toda la familia. Díganme si eso no es explotación. Y como bien dice su compañera, dentro de las haciendas se encontraban las tiendas de raya. Y estas tiendas de raya eran como un almacén, como la tiendita, ¿no? Y entonces ahí iban los campesinos y compraban lo que necesitaban, pues que si maíz, que si frijol, que si azúcar, que es lo que necesitaran. Y entonces en estas tiendas los precios de estos productos eran muy elevados. Y obviamente los campesinos pues no tenían para pagar y comprar para lo que necesitaban. Pues estamos hablando de familias de 10 integrantes, ¿no? Los 2 papás más los 8 hijos, ¿no? Entonces, pues lo que hacían era solicitar un crédito. Y entonces compraban a crédito y les iban sumando su deuda. Y como aquí viene el nombre del por qué se llamaban de tienda de raya. Como los campesinos no sabían escribir, ponían una raya en la hoja, ¿no? Les hacían así como su lista de lo que habían comprado y entonces decían, bueno, a ver, aquí Natanael compró tanto, por favor firme, aquí dice que usted debe esto. Pónganos su firma. Y decía Natanael, caray, pero es que no sé firmar, ¿no? No sé leer. Bueno, pues póngale su raya. Y entonces ponían una rayita y eso significaba que era la firma. Un dato interesante es que el 80% de la población en nuestro país durante el porfiriato no sabía leer ni escribir. Fíjense, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo. 8 de cada 10. Esto quiere decir que solamente 2 personas de 10 sabían leer y escribir, ya sea que pertenecieran a una clase media o a una clase alta, porque los campesinos y los obreros estaban totalmente sumidos en la miseria, ¿no? Vivían en una pobreza extrema y obviamente pues con el régimen no tenían ninguna oportunidad. Y bueno, pues a partir de esto podemos ir señalando que el régimen porfirista fue un régimen que trajo crecimiento económico al país, pero no así desde la parte social, ¿no? Aquí, no desarrollo social, sí crecimiento económico por la inversión extranjera y algunos inversionistas nacionales, pero no por el desarrollo social, ¿no? El positivismo se convirtió en la ideología del régimen porfirista. El positivismo fue una teoría que surgió en Europa, en Francia. Alguna de sus compañeras nos dijo que Porfirio Díaz era muy fan de lo francés, se llama francófilo, ¿no? Cuando una persona es fan de lo francés, bueno, es francófilo. Él era francófilo, entonces, pues todo lo que fuera francés le gustaba muchísimo. La moda, la música, todo lo que tuviera olor a francés, para él era lo que tenía, lo que significaba, era como el significado de progreso y de desarrollo. Entonces, por eso lo quería traer al país. Y el positivismo
positivismo tuvo como origen Francia. Augusto Comte fue el creador del positivismo. Y en el positivismo, bueno, pues lo que se hace es explicar el origen de la sociedad, cómo se va desarrollando a través del método científico. Y entonces se piensa que para poder estudiar la sociedad se tiene que estudiar desde la ciencia. Entonces, solamente la ciencia puede ofrecernos la manera de estudiar a la sociedad. Esto es el positivismo. Y el gabinete porfirista se estuvo totalmente conformado por ideólogos que estudiaron en Francia y que llegaron a México, y entonces, bueno, tenían el positivismo así como la Biblia, ¿no? Entonces, pues ellos gobernaban a través de esta parte, con esta ideología positivista. La situación de los campesinos y de los obreros, dijimos, pues era muy lamentable. El envejecimiento de todo el gabinete porfirista, no solamente de Díaz. Díaz para 1910 ya tenía 80 años. Entonces, pues él y todo su gabinete eran así, como de la misma rodada, ¿no? Todos eran pues ya ancianos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no había muchos cambios, todos estaban de acuerdo con lo que el dictador decidía, porque además, pues era ley, ¿no? Así como la canción y su palabra es la ley, bueno, pues sí, así en el régimen porfirista. Cuando había algún levantamiento social que le decía, mi general en Sonora, en Cananea, se están haciendo huelgas, ¿no? ¿Qué hacemos? Y el general les decía, mátenlos en caliente, ¿no? Esa era la indicación que daba el general cuando se enteraba de que había algún levantamiento armado o que había alguna huelga o que se estaba tramando algo en su contra. Bueno, pues la indicación era o encarcelarlos o matarlos, no había más. Y la oposición, estamos hablando de los grupos políticos que se oponían al régimen porfirista, pues eran liberales definitivamente, porque los conservadores, bueno, pues estaban muy a gusto porque pues habían recibido muchos beneficios de este régimen. Entonces, pues vamos a ver aquí a quienes se oponían, y alguno de ellos que va a iniciar el levantamiento armado, pues será Francisco I. Madero. La política agraria pues también va a hacer que los campesinos, lejos de mejorar su condición, pues vivieran en una posición de explotación. La política de conciliación, el régimen porfirista no tenía hacia el exterior como una mala propaganda, ¿no? Al contrario, se vendía la idea de que en México se podía invertir porque no había descontento social. Y entonces este descontento, y nosotros podemos pensar, ¿cómo que no había descontento social, no? Si el 80% de la población vivía en pobreza. No había, porque el régimen se encargaba de acallar a todos aquellos grupos que se opusieran a él, ¿no? Y entonces se llamó Pax Porfiriana, en Pax con X. Entonces, en esta Pax Porfiriana, pues todos estaban, ahora sí que amenazados de muerte si tenían alguna idea de levantarse en contra del régimen. Aún así, existían grupos opositores. Y bueno, pues el capital extranjero, que fue el que sentó las bases del desarrollo del régimen porfirista. Y deje este punto hacia el final, que es la entrevista Díaz-Creelman. Alban, ¿te acuerdas en qué consistió esta entrevista Díaz-Creelman? No, la verdad es que no. No te acuerdas, no te preocupes. Pero Creelman, del porfiriato, sí. Ajá, dime. Del porfiriato sí me acuerdo que creo que en las últimas semanas estuvo inaugurando una como obra o estatua cada día.
Sí, ya hacia el final del régimen, era a Díaz le gustaba mucho la obra pública, ¿no? Entonces, las inauguraciones, bueno, el Palacio de Bellas Artes, la Avenida de Reforma, todos estos grandes monumentos y demás, pues vamos a ver que le gustaba que se viera bien, ¿no? Así como poner guapa la Ciudad de México para que los inversionistas se dieran cuenta de que era una muy buena opción invertir en nuestro país. Pero la entrevista a Díaz Creelman consistió en lo siguiente. Les decía yo que para 1910 ya el general ya tenía 80 años. Y entonces James Creelman, un periodista estadounidense, viene a México y entrevista a Díaz y le pregunta acerca de las próximas elecciones que se realizarían, que serían precisamente las de 1910. Y le pregunta cuál es su postura en estas elecciones, porque además no es que no existieran los partidos políticos, es que pues no había contendientes, ¿no? O sea, se llevaban a cabo las elecciones incluso, o sea, el protocolo como elecciones sí se llevaba a cabo y se convocaba, ¿no? A ver quién más se va a postular para la presidencia. Nadie. Entonces, pues ganaba Díaz por default, ¿no? Porque no había opositores y no había opositores porque pues o estaban encarcelados o ya estaban muertos. Entonces, pues él siempre ganaba las elecciones, ¿no? Porque iba solito, así que pues ganaba, no tenía más remedio que ganar. Y entonces le pregunta a James Creelman si va a continuar postulándose para las elecciones de 1910. Y Díaz dice, no, la verdad es que mire, ¿no? Yo ya soy una persona mayor, ya tengo 80 años, ya estoy cansado. Además, México pues ya es un país que pues está listo, ¿no? Ya está maduro, ya, hoy sí que ya saben elegir, van a elegir lo mejor seguramente, y yo me voy a hacer a un lado y los que siguen, ¿no? Sangre nueva. Dinos, Natanael. En esa entrevista fue cuando Porfirio Díaz dijo que México ya estaba listo para la democracia. Así es, y entonces dice, ahora sí, México, ya los mexicanos saben perfectamente lo que quieren, ¿no? Y pues adelante ya, México está listo para la democracia, como bien nos dice Natanael, y pues fíjense, con esa entrevista que no solamente se publicó en México, sino en Estados Unidos, bueno, pues fue realmente un acontecimiento porque los grupos opositores empezaron a hacer más ruido, ¿no? Y entonces ahora sí nos vamos a postular porque ya el general dijo que él ya no se va a postular y entonces tenemos casi la bendición del general para poder continuar con el gobierno, con un gobierno que ya democrático, ¿no? Ya no una dictadura. Entonces, bueno, pues en este orden de ideas, el régimen porfirista pues va a tener todas estas características. Entonces, las características, retomemos características del porfiriato, serían estas: la modernización del país. Se construyeron 19,000 kilómetros de vías férreas, puertos, telégrafos, alumbrado público, la parte del desarrollo agrícola. Fíjense, una cosa es que los campesinos y los obreros vivieran en condiciones miserables y otra cosa es que no existiera esta parte del crecimiento económico, ¿no? Sí, el país sí se modernizó a costa de, obviamente, los campesinos y los obreros, pero de que estaba modernizado el país, estaba modernizado. La paz, el orden y el progreso, pues obviamente eran aparentes, ¿no? Porque pues así como que un país muy pacífico no era, orden y progreso era el lema del positivismo y entonces Díaz lo ocupa para que sea el orden, el lema del porfiriato. Y entonces pues resulta que pues era impuesto, ¿no? Porque más bien estaban amenazados y esta paz reinante pues se logró con la imposición del orden como elemento central
para lograr el progreso nacional. Se establecieron alianzas que ayudarían precisamente a lograr este orden deseado. Y bueno, pues a partir de esto, pues vamos a ver que va a surgir, después de esta entrevista, pues van a surgir diferentes movimientos. En el caso, por ejemplo, de Cananea, Río Blanco, van a empezar a surgir huelgas, y estas huelgas, pues lo que van a hacer es despertar el deseo de la población de levantarse en armas, ¿no? Ya más de 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, pues ya los tenía bastante cansados, a los obreros y a los campesinos. Obviamente a los inversionistas extranjeros, a los inversionistas nacionales y a los más ricos, para ellos estaba perfecto, ¿no? Pero el 80% del país sí ya estaba bastante cansado. Y entonces, pues van a empezar a surgir este germen de levantamiento, de cambiar el estado de cosas. Dígame, por favor, si hasta aquí vamos bien con régimen del porfiriato. ¿Alguna duda, pregunta? Estamos No, bien. maestra, todo bien. Ok, vamos bien. Seguimos entonces con las principales causas de la Revolución Mexicana. Siguiente hecho que va a ser muy importante en la historia de nuestro país será la Revolución Mexicana. Y entonces les decía, Díaz va a abrir la puerta para que los grupos opositores salgan a la luz y entonces ellos empiecen a buscar la manera de tener un régimen democrático, de formar un régimen democrático. Tenemos la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Si se dan cuenta, esta no es una causa que solamente puede estar en la Revolución Mexicana. Esta característica o esta causa, pues está prácticamente en cualquier tipo de levantamiento en contra de un gobierno o un régimen que oprime a los demás, ¿no? Un régimen, en este caso, dictatorial. No existe la libertad política, porque pues Díaz no permitía que ningún otro grupo político surgiera y si surgían, pues inmediatamente los acallaba. El despojo de las tierras de los campesinos también, pues los campesinos trabajaban en la hacienda y nos decía su compañera, bueno, pues vivían, heredaban las deudas y no podían cambiarse de hacienda, no es como que, ay, bueno, pues entonces yo ya me voy porque en esta hacienda me explotan mucho, ¿no? Si usted se quiere ir, bueno, pero primero tiene que pagar todo lo que debe, ¿no? No, pues es que yo no puedo. Además, pues aquí está la deuda de mi abuelito y de mi papá pues sí, pero en cuanto usted pague todo lo que se debe, pues entonces ya se va. Pues eran deudas impagables, ¿no? Prácticamente los hijos de los campesinos pues se quedaban en las haciendas y no era que se quedaban porque les encantaba estar en la hacienda, sino porque les heredaban las deudas y esas deudas tenían que pagarse, ¿no? Y se pagaban obviamente con trabajo, prácticamente era un trabajo esclavo. Entonces, pues, esta parte de las deudas, pues, no tenía oportunidad de que los campesinos, pues, tuvieran otra forma de vida. Fíjense, ¿se acuerdan que en el régimen de Benito Juárez se va a crear una ley de educación pública? Y entonces, las leyes de reforma también van a tener esta intención, ¿no? De crear, que el Estado cree esta parte de educación laica, gratuita y obligatoria, ¿no? La laicidad y la obligatoriedad de la educación viene desde Benito Juárez, ¿eh? Pero ustedes creen que los hijos de los campesinos tenían tiempo para ir a la escuela? ¿Tú qué crees, Marianita? ¿Irían a la escuela o no? La verdad yo creo que no, porque estarían, bueno, los padres estarían
diciéndoles o, no sé, incitándoles a que les ayuden a trabajar para pagar sus deudas. Claro, claro, pues ni tiempo había para ir a la escuela, por eso es que no sabía leer y escribir el 80% de la población del país. Entonces, pues no había manera de que los campesinos y los obreros pues tuvieran una educación, aunque por ley ya existía, ¿no? Pero pues no era posible. La creación de latifundios, esta parte de los latifundios se parece mucho a la hacienda, ¿no? Los dueños de los latifundios, los dueños de grandes extensiones de tierra como las haciendas, bueno, pues ahí van a enriquecerse de una manera brutal, ¿no? De las haciendas en este país, los dueños de las haciendas en este país se enriquecieron impresionantemente. Entonces, en todo el país sí había haciendas desde el norte del país hasta el sureste del país, ¿no? En el caso del sureste, el enequén fue uno de los productos que más se trabajó y se explotó con el trabajo agrícola, el trabajo esclavo. Es más, hay un autor que escribió un libro que se llamó México Bárbaro, John Kenneth Turner, y en este libro Turner lo que hace es exponer, ¿no? Cómo vivían los campesinos mayas, indígenas mayas de la región del sureste, cómo eran explotados en su trabajo, ¿no? Y de alguna manera pues era un trabajo esclavo porque pues ni les pagaban, ya llegado el punto ya ni les pagaban. Entonces decía su compañera, hasta el derecho de pernada, ¿no? El dueño de la hacienda tenía la posibilidad, el derecho de que si sus trabajadores se casaban, él podía pasar la primera noche con la novia, ¿no? Entonces, la recién esposa. Entonces, imagínense nada más hasta dónde llegaba el poder que tenían estos hacendados, ¿no? O sea, esto, aunque parece broma, ¿no? Es anécdota, chiste, ¿no? Es anécdota, porque de verdad así era. Algunos hacendados no lo ocupaban, decían, no, pues ya se casó, qué bueno, pero pues yo no necesito pasar la primera noche con la novia, ¿no? Pero otros sí ocupaban su derecho de pernada y pues convivían con la novia en su noche de bodas, así las cosas. Pese al impulso de la educación superior, disminuyó la calidad de la enseñanza popular. Ya teníamos la educación pública con Benito Juárez, pero pues obviamente quienes podían acceder a una educación superior, pues solamente eran las personas que pertenecían a las clases más altas y no estudiaban en el país, se iban a estudiar a Europa. Y no había libertad de expresión. Entonces, todo esto fue un caldo de cultivo muy poderoso para que existieran levantamientos sociales y obviamente armados en todo el país. Hasta aquí vamos bien con las principales causas de la Revolución Mexicana. ¿Por qué estalla la Revolución Mexicana? Díganme, por favor. Sí, maestra. Sí, maestra. Acuérdense, dudas, preguntas, me van diciendo. Llegamos a la parte del movimiento maderista. Y Francisco y Madero. ¿Qué recuerda, Sara, de este personaje, de Francisco y Madero? A lo mejor no te acuerdas de nada, Sara. Alban, ¿qué recuerdas de Francisco y Madero? La verdad, no mucho. ¿Sabes en dónde nació? O sea, es mexicano, pero ¿en qué parte del país nació? No sé. No te acuerdas, como en el centro, sur, norte del país, por ahí dinos. ¿Norte?
Ok, en el norte, ya, con eso. Empresario. Él era un empresario. Y Coahuila es el estado que lo vio nacer. Entonces, sus padres, la familia Madero era una de las familias más ricas del norte del país. Entonces, bueno, pues ellos tenían empresas, tenían fábricas en varios lugares del norte del país. Así que, bueno, pues Francisco I. Madero se educó en Europa, en Francia, y ahí realizó sus estudios. Fíjense que era un personaje bastante introvertido, un poco excéntrico en algunas cuestiones. Cuando él se va a estudiar a Francia, estaba de moda una corriente espiritista en donde no sé si hayan escuchado esto, Amy, aparte del espiritismo. ¿Sabes en qué consiste esto del espiritismo? No, maestra. No. Natanael, ¿tú habías escuchado hablar del espiritismo? ¿Del qué? Espiritismo. No. No, ok. Kemich, ¿tú sí habías escuchado algo acerca del espiritismo? Sí. Ajá. ¿Qué es el es- espiritismo? Bueno, de acuerdo a lo que yo he escuchado, es Ajá. tratar algo con espíritus. Así es, como invocar a los espíritus, ¿no, Kemich? Correcto. Bien, y así hasta como ustedes lo ven en las series o en las películas o en las caricaturas, que se sientan y se toman de las manos y le dicen, si estás ahí, manifiéstate. Ok, eso es espiritismo. Bien, Kemich, gracias. Y Madero, Francisco y Madero, aprende esta ideología espiritista y la adopta y se convierte en un fanático del espiritismo. Está muy bien ocupada la palabra fanático. Entonces, él regresa a México y entonces empieza a hacerse cargo de las empresas de su familia, de todo la riqueza de su familia, un hombre muy rico. Entonces, pues cuando empieza a ver cómo va a administrar su riqueza, pues obviamente pues hace sucesiones espiritistas y dice, esto se los prometo que es realidad, no es un cuento. En una de las sesiones espiritistas que tiene, él dice que Benito Juárez se aparece ante él, obviamente el espíritu de Benito Juárez, no el que había muerto, ¿no? Pero el espíritu de Benito Juárez se le aparece y le dice que él es el elegido para llevar a cabo el levantamiento armado. Entonces, por eso es que él pues se lanza a iniciar la revolución. Él ni quería, o sea, la verdad es que no tenía en sus planes ser el iniciador del movimiento revolucionario porque él vivía muy bien. No tenía ninguna necesidad de iniciar la revolución. Se quedó prendido tu micro, Kemich. Entonces, pues no tenía ninguna necesidad de iniciar la revolución, pero como el espíritu de Juárez pues se le apareció, pues le dijo. Además, su hermano menor que también había muerto, también se le manifestó. Entonces, bueno, también el espíritu de su hermano le dijo, sí, y te va a ir muy bien. No sabía lo que decía ese hermano, pero bueno, esta fue la iniciativa. Alexa, ¿tú sabías esto de Madero? Qué biche, quedó prendida tu micro. Gracias, maestra. De nada. Alexa, ¿tú sabías esto de Madero, estos datos de Madero o no? Bueno, pues a lo mejor no sabía.
En este sentido, pues Madero no, les digo, no tenía un interés particular en llevar a cabo la revolución porque pues él y su familia eran muy ricos. Entonces, pues no era así como para que me devuelvan mis tierras, pues ellos eran dueños de muchas tierras. Entonces, más bien, él consideraba que era justo que los trabajadores tuvieran un mejor modo de vida. Entonces, por eso es que se va a lanzar a la lucha. Y Madero va a publicar un libro que se va a llamar así, La sucesión presidencial, en 1910. Y aquí en este libro, pues lo que va a hacer es decir, ya no podemos más con este régimen dictatorial de Díaz y lo que necesita este país es un régimen democrático. Así que, pues, el siguiente paso es un levantamiento armado y después poner este régimen en marcha. Y bueno, pues visto desde este punto de vista, los opositores al régimen que sí existían, ¿eh? O sea, él nunca fue así de toda la vida opositor al régimen, no, al contrario, su familia se enriqueció gracias al régimen, pero más bien fueron estas cuestiones espiritistas que lo llevaron a tomar la decisión de encabezar el movimiento, ¿eh? Entonces, cuando él saca este libro y cuando empieza a exponer sus ideas en contra del régimen de Díaz y sobre un régimen democrático, pues obviamente Díaz se entera de Madero y pues va a actuar en consecuencia, ¿no? Y Madero pues va a apoyar al Partido Liberal Mexicano. Ya existía este partido, bueno, pues se va a unir porque considera que es justo y necesario, ¿no? Pero finalmente, pues no va a continuar en este partido porque va a optar por la lucha armada. Es más, él va a fundar su propio partido, que se va a llamar Partido Antireeleccionista. Entonces, aquí la frase, una de las frases más célebres de este personaje, yo creo que sí la conoces, ¿verdad, Donovan? ¿Cuál será esta frase? La frase con la que Madero se lanza a la lucha revolucionaria. ¿No te acuerdas, Donovan? Vale, ¿tú sí te acuerdas? No, maestra. No. Alex, ¿te acuerdas de cuál es esta frase? No, tampoco, maestra. Ok. Sufragio efectivo, no reelección. Y aquí tenemos a Madero, entonces, pidiendo, exigiendo que la reelección ya no exista. Es más, Díaz, ya para, no solamente Díaz, sino pues, el gabinete, que era lo mismo que Díaz, van a nuevamente a colocar la figura del vicepresidente a nivel constitucional. Entonces, ya para las elecciones de 1910, ya tenemos otra vez vicepresidente. Porque se pensaba, y fíjense por qué lo hacen, ¿no? Porque decían, no, pues ya 80 años, ¿será que aguanta todo? O sea, porque pensaban, pues, si se va a reelegir Díaz, pues va a ganar, ¿no? Pero ya tiene 80 años, entonces vamos pensando quién se va a quedar como sucesor de Díaz. Entonces, pues el gabinete realmente tomó esta decisión de nuevamente colocar la figura de la vicepresidencia, porque Díaz seguramente moriría en algún punto, ¿no? Entonces, fue por ese motivo por el que se retoma la figura de la presidencia en estas elecciones, antes de que se convoque a elecciones en 1910. Entonces, bueno, pues ya cuando Madero va a iniciar esta lucha armada, lo va a hacer precisamente con el Plan de San Luis. Y entonces va a convocar a una rebelión armada programada para el 20 de noviembre. Con estos puntos, ¿no? Primero, se desconoce Díaz como presidente electo, declarando nulas las últimas elecciones, porque para las elecciones de 1910, Díaz nada más nos engañó,
No se engañó, bueno, engañó a todo el pueblo y al periodista y a quien quieran, porque él nuevamente llega a las elecciones y se postula para las elecciones de 1910. Pero muy astutamente, pues ya estaba postulado también Madero. Madero también se postuló para las elecciones y dirías, está bien, adelante, ¿no? Bienvenido a la contienda. Pero pues eso nada más era así como para ver, ¿y quién más, no? Aparte del señor Madero, ¿quién más se va a postular? No, pues nada más. Ok. Bueno, pues entonces, lo manda a encarcelar. Lo va como Madero anda por el país haciendo su campaña, pues en algún punto lo va a encarcelar y cuando llegan las elecciones, Madero está preso y Díaz pues va a ser el único candidato que se va a presentar a las elecciones y vuelve a ganar, ¿no? Entonces, 1910 elecciones las gana Porfirio Díaz. Y bueno, pues ya Madero en la cárcel, logra escapar y dice, no, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no que ya se iba, pues no, voy a tener que lanzar el plan de San Luis y entonces aquí es donde voy a desconocer a Díaz como presidente porque estas elecciones fueron un fraude, ¿no? Entonces, aquí se aplica lo del complot, ¿no? Aquí sí hubo un complot y entonces va a declarar nulas estas últimas elecciones, un fraude electoral porque pues a él lo metieron a la cárcel. Y él declara como presidente provisional a Francisco I. Madero. Entonces, entre otros puntos, los más importantes serían estos del plan de San Luis. Y entonces, bueno, pues va a iniciar esta etapa de la Revolución Mexicana. Consecuencias de la Revolución Mexicana. Y ahorita vamos a ver en esta parte antes de irnos a las consecuencias de la Revolución Mexicana. Tenemos que esta Revolución Mexicana tiene como objetivo que nosotros podamos identificar cómo es que este movimiento se hizo tan grande porque abarcó la mayor parte del territorio de nuestro país. Y entonces, en este sentido, bueno, pues vamos a ver cómo se dio en diferentes lugares. Los antecedentes, bueno, dijimos que Madero ya había formado el partido antirreeleccionista y que se lanzó como candidato a la presidencia, pero pues fue detenido en San Luis Potosí y salió libre el día el día siguiente de que asumió el poder Porfirio Díaz. Entonces, esto, pues aquí está el fraude, por eso declara Madero nulas las elecciones. Entonces aquí, bueno, tenemos que la parte del inicio, ya en Chihuahua, Abraham González va a formar la primera tropa armada al mando de Pascual Orozco y en el sur se está levantando Emiliano Zapata. Ellos van a ser los encargados entonces de liderar los ejércitos tanto en el norte como en el sur. En este caso vamos a ver cómo algunas reuniones y van a conciliar y Díaz pues no le queda más que renunciar a la presidencia. Cuando ve que ya se están levantando en armas en todo el país, va a renunciar a la presidencia, se exilia y en este momento, bueno, ¿quién va a ocupar la presidencia? Pues aquí tenemos a León de la Barra como presidente interino. Y el cual pues va a terminar el periodo y lo que se pretende es que mientras se llevan a cabo otras elecciones, bueno, pues él es el que ocupe el cargo. Y obviamente pues no se van a cumplir con las normas y con las leyes que se habían creado. Cuando se está desarrollando la Revolución Mexicana,
Madero y Pino Suárez van a ser personajes, nuevamente se van a llevar a cabo las elecciones. Madero triunfa en las elecciones y Pino Suárez será el vicepresidente, presidente y vicepresidente. Y entonces estamos ya en 1911. El levantamiento, fíjense, Madero llega ya a la presidencia y eso no quiere decir que, bueno, entonces ya se acabó la revolución. No, porque la Revolución Mexicana tenía un fin eminentemente agrario. Y entonces lo que pretendían era que se restituyera la tierra a los campesinos, es decir, que se les devolviera sus tierras. Acuérdense que en el Porfiriato les quitaron sus tierras para construir las vías y que por aquí va a pasar el tren y entonces les quitamos sus tierras y aquí la hacienda y les quitamos sus tierras. Total, les quitaron sus tierras a los campesinos. Y en ese momento, bueno, pues cuando los convocan a levantarse en armas, la promesa que les hacen es: si tú te unes a nuestro ejército, terminando el movimiento, pues entonces el Estado te va a regresar las tierras que te fueron arrebatadas. Bueno, está bien, digo, de todas maneras, ¿no? La vida que tenían, pues no era mucho mejor, así que pues decidieron, con la promesa de que les iban a regresar sus tierras, se unieron al movimiento, ¿no? Y pues los obreros pues también van a tener una vida mucho mejor. Y entonces vamos a ver cómo estos levantamientos pues van a seguir. Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Bernardo Reyes, Félix Díaz y entre otros van a continuar con estos levantamientos. En el caso de Madero y Pino Suárez van a ser aprendidos por Huerta. Victoriano Huerta va a tenderles una trampa y vamos a ver cómo en esta etapa de la decena trágica, que van a ser 10 días, en donde se va a tomar la Ciudadela y hay como dentro del mismo movimiento armado hay una ruptura y entonces lo que va a provocar es que Huerta, ante esta situación, pues él quiera asumir el poder y entonces manda matar a Francisco y Madero para quedarse él con la presidencia. Y entonces pues van a ser asesinados y finalmente Huerta se va a quedar en la presidencia. Y bueno, después de este hecho, pues ya para 1914, pues va a continuar la lucha armada. Victoriano Huerta asume la presidencia, pero la lucha sigue. Y vamos a ver ya el periodo constitucionalista, y aquí algunos revolucionarios se van a agrupar en el mando de Venustiano Carranza. En este caso, por ejemplo, en el norte que estaba Zapata luchando también y controlando la lucha en esta región, bueno, pues no había manera de terminar la lucha porque aún no se restituían las tierras, no les habían dado las tierras, ¿no? Cuando llega al poder primero Madero, le dicen, bueno, pues ahora sí, ¿no? Zapata y Villa dicen, ya, ahora sí, me empieza a entregar tierras. Y entonces Madero dice, no, pues es que va a tardar un tiempo porque esto no es así de fácil. Y entonces va a haber otra ruptura, ¿no? Zapata y Villa van a hacer como su propia facción dentro del movimiento y no van a adherirse a las condiciones que está planteando primero Madero, después Huerta y después Carranza. Entonces, pues finalmente van a volver a la lucha armada. Entonces aquí tenemos Villa, Zapata, se están uniendo, Elías Calles, Pablo González, todos estos personajes van a continuar luchando en contra ahora de Venustiano Carranza. Y pues ya para las elecciones, ya estamos ya en 1917, Venustiano Carranza va a ser electo presidente constitucional y aquí para 1919 Obregón empieza a otorgar, va a atacar al gobierno de Carranza y Elías Calles va a apoyar desconociendo al gobierno de Carranza. El gobierno de Carranza va a ser importante porque aquí se va a crear la
la Constitución de 1910. Y en esta Constitución lo que vamos a ver van a ser puntos muy importantes como el artículo 3º constitucional que trata acerca de la educación, el artículo 27 que va a legislar acerca de la propiedad de tierras y aguas de la nación, el artículo 123 constitucional que ya va a marcar de manera muy específica las horas en las que se tiene que trabajar, que legisla acerca del trabajo, la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de movimiento, que ya se habían trabajado en las leyes de reforma, pero la Constitución de 1917 va a ser muy importante porque va a incluir las garantías individuales. Entonces, obviamente, después pues van a asesinar a Villa, van a asesinar a Zapata y la promesa de la restitución de las tierras no llegó. Hasta ese momento aún no ha llegado. Díganme, por favor, si Revolución Mexicana quedó bien comprendido. Pues sí, ahí entendí mejor que antes. Ok, mejor que antes. Bien, acuérdense que este material les mandé un material que está en Word. Se los reenvío si quieren, por si no lo vieron, pero esta presentación y el material de historia, pues se los voy a enviar. Ya nos faltan unos ejercicios, pero esos ejercicios pues se los voy a dejar para que ustedes los resuelvan y me los envíen. Y ya la próxima semana terminamos Historia de México. Entonces, el próximo lunes. Para dar paso ya a Historia Universal. Entonces, el viernes igual ya nada más resolvemos los ejercicios de las grafías, del uso de grafías y terminamos español para continuar con civismo. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Bien, voy a compartir ya nada más el link de los ejercicios. Denme un segundito. Dejo de mi pantalla, dejo de compartir acá. Y les pongo el link de los ejercicios. Díganme, ¿ustedes también están en exámenes ahora o no? No es Pues época. al menos en mi escuela hacen algunos simulacros y acabamos de hacer el tercero. Ok, ok. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te fue, Mariana? Pues me fue mejor en el del curso porque, por ejemplo, en el nuestro nos ponían 5 posibles respuestas y un planteamiento más complicado. Me imagino que es para que cuando hagamos el examen real se nos haga más fácil. Sí, yo también espero que les funcione mucho el curso y que pues lo importante es que ustedes estén aprendiendo y que se estén enfocando en lo que tienen que hacer. Hay muchas cosas que tienen que hacer, les preguntaba de los exámenes, porque nosotros en bachillerato sí, esta semana es de exámenes, entonces del segundo parcial, así que pues está pesado porque ellos también se están preparando, los de sexto semestre se están preparando para su ingreso a la universidad. Entonces, pues sí, es mucho esfuerzo, es cansado, es agotador, es pesado, ya llega el momento en el que uno dice, ay, ya por favor. Pero de verdad, yo se los firmo. Es muy importante continuar trabajando de esta manera para que ustedes logren con las metas que se han propuesto. Entonces, sí entrar en un bachillerato, en una preparatoria, en la escuela de su elección, es parte de las metas que ustedes quieren alcanzar. Bueno, pues entonces hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y hay que pagarlo, ¿no? Así que no nos queda más que hacerlo y yo diría hacerlo pues de manera entusiasta, ¿no? Con el mejor agrado. Así que, pues muchísimas gracias, chicos. Ya les puse en el chat los links
los ejercicios sobre Revolución Mexicana y es creo que Segundo Imperio Mexicano y Revolución Mexicana, para que, no es cierto, es Porfiriato y Revolución Mexicana, para que los vayan contestando en cuanto los tengan, me los envíen. Y el día de mañana, por favor, y denle un fuerte abrazo a sus mamás, que se la pasen muy bien y un saludo para ustedes. Cuídense y nos vemos el viernes. Lindo día. Luego, maestra. Que estén muy Muchas bien, gracias, cuídense. maestra. Nos vemos. Nos vemos. Bye.